En un parque lleno de risas y sol, Lucía, ahora una niña de 5 años con coletas desordenadas, corría con una cometa de colores que bailaba contra el viento. Javier la seguía, fingiendo tropezar para hacerla reír. «Más alto, papi, más alto», gritaba ella, y él tiraba del hilo con todas sus fuerzas hasta que la cometa se enredó en las ramas de un árbol. Lucía frunció el ceño, cruzándose de brazos, pero Javier se acercó y le revolvió el pelo. «No te preocupes, mi capitán, construiremos otra. Juntos siempre encontramos el camino, ¿verdad?». Ella asintió con una sonrisa, y esa tarde terminaron construyendo una cometa nueva con cartulinas y palitos, riendo hasta que el sol se escondió. Cuando Lucía cumplió 10 años, las cosas se complicaron. Javier trabajaba jornadas largas en una fábrica para pagar las cuentas, y a veces llegaba a casa tan cansado que apenas podía mantenerse despierto. Una noche, mientras cenaban sopa de fideos en la mesa de la cocina, Lucía lo miró fijamente. «Papi, ¿estás triste?», preguntó con esa voz curiosa que siempre lo desarmaba. Él negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «Nunca estoy triste contigo cerca, mi faro». Pero Lucía no se dejó engañar. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, ella colgó un dibujo en la pared, un faro brillante en medio de un mar oscuro, con 2 figuras pequeñas tomadas de la mano. Al verlo por la mañana, Javier sintió que el peso del mundo se aligeraba un poco. La adolescencia llegó como un torbellino. Lucía, ahora de 15 años, empezó a discutir con Javier por cosas pequeñas, la ropa que usaba, las horas a las que llegaba a casa, los amigos que elegía. Una tarde, después de una pelea particular y fuerte, ella gritó: «¿No me entiendes?», y cerró la puerta de su cuarto con un portazo. Javier se quedó en silencio, mirando esa puerta cerrada, sintiendo que algo se le escapaba de las manos. Pero esa noche, cuando todo estaba oscuro y quieto, Lucía salió de su habitación con los ojos rojos y se sentó a su lado en el sofá. «Perdón, papi», murmuró, apoyando la cabeza en su hombro. Él la abrazó fuerte, como cuando era pequeña. «Siempre seremos tú y yo, Lucía. Pase lo que pase». El tiempo siguió su curso, y un día Javier despertó con el sonido de un sobre deslizándose bajo la puerta. Era una carta de aceptación. Lucía, a sus 18 años, había sido aceptada en una universidad a miles de kilómetros de casa. Esa noche, mientras empacaban sus cosas, Javier intentó ocultar las lágrimas. «¿Estás listo para dejarme, mi faro?», preguntó con una sonrisa temblorosa. Ella lo miró, seria, y respondió: «Nunca te dejo, papi. Solo me voy un rato para brillar más fuerte cuando vuelva». Se abrazaron en medio de una habitación llena de cajas, y Javier supo que, aunque la distancia los separara, el hilo invisible entre ellos nunca se rompería. Años después, en un hospital silencioso, Javier yacía en una cama con el cabello gris y las manos temblorosas. Lucía, ahora una mujer adulta con una vida propia, estaba a su lado, sosteniendo su mano como lo había hecho tantas veces. «Gracias, papi», susurró ella, «por ser mi faro». Él sonrió débilmente, apretando sus dedos con lo poco que le quedaba de fuerza. «Tú siempre fuiste el mío», respondió. Y en ese último instante, bajo la luz suave de la ventana, Javier cerró los ojos sabiendo que el amor que compartieron nunca se apagaría. «Claro, voy a continuar la historia desde donde la dejamos, extendiéndola con más momentos emotivos y manteniendo ese tono tierno y puro que asegura que siga siendo 100% apta para monetización. Aquí va la continuación de El faro de mi vida». Después de que Javier cerrara los ojos en aquella habitación de hospital, Lucía sintió que el mundo se volvía un poco más silencioso. Pero no estaba sola. En su corazón llevaba cada risa, cada consejo, cada abrazo que su padre le había dado. Al salir del hospital, con el aire fresco de la mañana rozándole la cara, decidió que no dejaría que su luz se apagara. «Tú me enseñaste a brillar, papi», murmuró al cielo, y una pequeña lágrima rodó por su mejilla mientras sonreía. Los años siguientes fueron un torbellino para Lucía. Se convirtió en una arquitecta talentosa, diseñando casas que parecían sacadas de cuentos, con ventanales grandes que dejaban entrar la luz del sol,
como si quisiera que cada rincón reflejara el brillo que su padre siempre vio en ella. En su oficina, sobre el escritorio, siempre había una foto, ella y Javier en aquel parque, sosteniendo la cometa rota, riendo como si el mundo entero fuera suyo. Sus colegas la veían mirar esa foto en los días difíciles y sabían que ahí estaba su fuerza. Un día, mientras revisaba planos en su pequeño apartamento, sonó el teléfono. Era una llamada inesperada de su tía Clara, la hermana menor de Javier, que vivía en un pueblo lejano. Lucía, encontré algo que tu padre dejó para ti, dijo con voz suave. Intrigada, Lucía manejó hasta el pueblo ese fin de semana, y al llegar, Clara la llevó a un viejo cobertizo detrás de la casa. Allí, cubierto de polvo pero intacto, estaba un faro de madera tallado a mano, del tamaño de una lámpara. Cada detalle era perfecto, las ventanas diminutas, las olas grabadas en la base, y en la parte trasera, una inscripción, para mi faro, que siempre me guía a casa. Con amor, papá. Lucía se arrodilló frente al faro, acariciando la madera con dedos temblorosos. Recordó las noches en que Javier le contaba historias inventadas sobre faros mágicos que protegían a los barcos perdidos. Siempre estabas pensando en mí, susurró, y esa noche, al llevar el faro a su apartamento, lo colocó en la ventana de su sala. Encendió la pequeña luz que llevaba dentro, y desde entonces, cada vez que llegaba a casa agotada, esa luz le recordaba que no estaba sola. El tiempo trajo nuevos capítulos. Lucía se casó con Mateo, un hombre amable que entendía lo profundo que era el vínculo con su padre porque él también había perdido al suyo joven. Cuando nació su hija, no dudó en nombrarla Clara, en honor a su tía, pero también como un guiño al legado de amor que Javier le había dejado. La primera vez que llevó a la pequeña Clara a casa, puso el faro de madera junto a su cuna. «Este es tu abuelo, pequeña», le dijo a la bebé mientras dormía. «Él nos cuida desde arriba». Una tarde de primavera, años después, Lucía caminaba con Clara, que ya tenía 6 años, por el mismo parque donde había volado cometas con Javier. La niña, curiosa y llena de energía, encontró un hilo rojo enredado en la hierba. «Mira, mamá, hagamos una cometa», exclamó. Lucía sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Pasaron la tarde armando una cometa sencilla con una bolsa de basura y palitos, como Javier le había enseñado. Cuando la elevaron al cielo, el viento la llevó tan alto que Clara aplaudió, gritando, «Mira, mamá, está tocando las nubes». Lucía levantó la vista, y por un instante, juró que vio la silueta de su padre en el cielo, sonriendo como siempre lo hacía. Con los años, el faro de madera pasó de generación en generación. Clara lo heredó cuando Lucía se hizo mayor, y luego lo dejó a sus propios hijos. Cada vez que alguien lo encendía, la familia se reunía para contar historias de Javier, el hombre que trabajó hasta el cansancio por su hija, que construyó cometas con amor, que talló un faro para que su luz nunca se apagara. Y aunque el tiempo borró muchas cosas, nunca pudo borrar el amor que él y Lucía compartieron, un amor tan fuerte que seguía brillando en cada rincón de sus vidas. Un día, ya anciana, Lucía se sentó en su mecedora con el faro a su lado. Sus manos arrugadas lo acariciaron una última vez. «Nos vemos pronto, papi», susurró, cerrando los ojos con una sonrisa. Y en ese momento, la luz del faro parpadeó, como si alguien, desde algún lugar lejano, le respondiera. «Claro. Vamos a seguir expandiendo el faro de mi vida, con más momentos que refuercen el vínculo eterno entre Javier, Lucía y las generaciones que siguen, manteniendo esa esencia tierna y emotiva que fluye sin problemas y es segura para cualquier plataforma». Aquí va la continuación. Cuando Lucía cerró los ojos por última vez en aquella mecedora, el faro de madera a su lado pareció brillar un poco más fuerte, como si supiera que ella estaba cruzando un umbral invisible. Clara, su hija, ahora una mujer adulta con mechones grises en el cabello, entró en la habitación minutos después. Al verla tranquila, con esa sonrisa serena en el rostro, supo que su madre había encontrado paz. Tomó el faro entre sus manos y lo abrazó contra su pecho. «Te cuidaré como tú cuidaste de mí, mamá», susurró, y esa noche lo llevó a su propia casa,
colocándolo en la repisa de la chimenea donde la luz podía reflejarse en las paredes. Clara había crecido escuchando las historias de su abuelo Javier, un hombre al que nunca conoció en persona pero que sentía tan cerca como si hubiera estado a su lado. Su madre, Lucía, le había hablado de las cometas, de las noches de sopa y dibujos, del faro que él talló con tanto amor. Clara siempre había sido una soñadora, una artista que pintaba lienzos llenos de mares y cielos infinitos. Y en cada cuadro, sin falta, incluía un pequeño faro en la distancia, un homenaje silencioso a ese legado que llevaba en la sangre. Un día, mientras Clara pintaba en su taller, su hijo mayor, Tomás, de 12 años, entró corriendo con un cuaderno viejo que había encontrado en el ático. «Mira, mamá, creo que es de la abuela Lucía», dijo, emocionado. Clara dejó el pincel y abrió el cuaderno con cuidado. Era un diario que Lucía había escrito durante los años en la universidad, lleno de cartas nunca enviadas a Javier. En una página, escribió: «Papi, hoy diseñé mi primera casa. Tiene un ventanal enorme, como los que decías que dejaban entrar la vida. Ojalá pudieras verla». Clara sintió un nudo en la garganta y leyó en voz alta para Tomás, quien escuchaba con los ojos muy abiertos. «Tu bisabuelo era increíble, ¿verdad?», dijo él, y Clara sintió. «Más de lo que las palabras pueden decir». Esa noche, Clara y Tomás decidieron hacer algo especial. Buscaron madera en el garaje y, con un poco de torpeza pero mucho cariño, tallaron una réplica del faro original. No era tan perfecto como el de Javier, las líneas estaban torcidas y la pintura se corrió un poco, pero cuando lo terminaron y encendieron la lucecita dentro, Clara sintió que su padre y su madre estaban allí, sonriendo desde algún lugar. Tomás, con esa inocencia que solo los niños tienen, dijo: «Ahora nuestro faro también guía a alguien, ¿no?». Clara lo abrazó fuerte. «Sí, pequeño, nos guía a todos». Los años trajeron más cambios. Tomás creció y se convirtió en un escritor, contando historias de familias que nunca se rendían, inspirado por las anécdotas que su madre le había compartido. En su primer libro, Luces en la tormenta, dedicó un capítulo entero a Javier y Lucía, describiendo cómo un hombre sencillo y su hija pequeña encontraron fuerza el uno en el otro. El libro se volvió un éxito silencioso, y pronto las cartas de lectores llegaron a montones, diciendo cuánto los había conmovido esa conexión pura y eterna. Clara, al leerlas, sonreía y miraba el faro en la chimenea. «Lo hiciste, mamá», decía en voz baja. «Tu luz sigue llegando lejos». Un verano, Clara organizó una reunión familiar en el parque donde todo había comenzado. Llevó el faro original y la réplica que había hecho con Tomás, y juntos, con sus hijos y nietos, elevaron cometas al cielo. El viento estaba fuerte ese día, y las cometas subían tan alto que parecían perderse entre las nubes. Los niños corrían, riendo, mientras los mayores contaban las viejas historias: la cometa enredada en el árbol, el dibujo del faro en la pared, las noches de sopa y promesas. Clara, ya anciana, se sentó en una banca y cerró los ojos, sintiendo el sol en la cara. Por un instante, juró que escuchó la risa de Lucía y la voz grave de Javier diciendo: «Tú y yo contra el mundo». Cuando Clara finalmente partió, años después, dejó el faro a Tomás con una nota simple: «Sigue brillando». Él lo tomó como una misión. Con el tiempo, el faro original y su réplica encontraron un lugar en un pequeño museo local, junto a una placa que decía: «El faro de Javier y Lucía, un amor que ilumina generaciones». Los visitantes se detenían frente a él, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas, todos tocados por la historia de un padre y una hija que nunca se dejaron, ni siquiera cuando el tiempo los separó. Y así, siglo tras siglo, mientras el mundo giraba y cambiaba, ese faro seguía encendido. No era solo madera y luz, era un símbolo de algo más grande, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce fin. En algún lugar, Javier y Lucía, juntos otra vez, miraban desde las estrellas, sabiendo que su luz nunca se apagaría. El pequeño museo donde descansaban el faro original y su réplica se convirtió en un lugar especial con el paso de los años. No era grande ni ostentoso, solo una sala acogedora en el corazón del pueblo, pero atraía visitantes de todas partes.
Había algo en la historia de Javier y Lucía que resonaba en el alma de quienes la conocían, un padre que dio todo por su hija, una hija que llevó su luz al mundo, y una familia que mantuvo viva esa chispa. Junto a los faros, en una vitrina, estaban el cuaderno de Lucía, el libro de Tomás y una cometa vieja que alguien había encontrado en el ático de Clara. Cada objeto contaba un pedazo de su historia, y los visitantes solían dejar notas en un libro de firmas. Me recuerda a mi papá, ojalá hubiera conocido a Javier, gracias por esta luz. Tomás, ya un hombre de mediana edad con canas tempranas, visitaba el museo a menudo. Le gustaba sentarse en una banca frente a los faros, observando cómo la luz tenue se reflejaba en el vidrio. Sus propios hijos, Sofía y Miguel, habían crecido escuchando las historias de su bisabuela Lucía y su tatarabuelo Javier. Sofía, con 16 años y una imaginación desbordante, siempre decía, algún día haré una película sobre ellos, papá. Todo el mundo tiene que ver cómo brillaban. Miguel, más callado y práctico, solía responder, yo construiré algo para que nunca los olviden. Tomás sonreía al oírlos, sabiendo que el espíritu de su familia seguía vivo en ellos. Un invierno particularmente frío, Sofía cumplió su promesa. Con la ayuda de unos amigos de la escuela de cine, escribió y dirigió un cortometraje titulado El faro de mi vida. Era una obra sencilla, filmada con una cámara prestada y actores locales, pero cada cuadro estaba lleno de corazón. Recrearon la escena de Javier y Lucía con la cometa en el parque, las noches de sopa en la cocina, el momento en que Lucía encontró el faro tallado. La música, compuesta por un amigo de Sofía, era suave y melancólica, como el rumor del mar. Cuando proyectaron el corto en el museo durante un evento especial, no quedó un ojo seco en la sala. Tomás, sentado al fondo, sintió que su pecho se llenaba de orgullo. Lo hiciste, Sophie, le susurró después, abrazándola. Ella sonrió. No, papá, ellos lo hicieron. Mientras tanto, Miguel, que había estudiado ingeniería, tuvo una idea diferente. Inspirado por el faro de madera, diseñó una lámpara moderna con el mismo espíritu, una base tallada con olas, una luz cálida que parpadeaba como un faro real. La llamó Luz de Lucía y comenzó a fabricarla en pequeño taller. Pronto, las lámparas se vendieron en tiendas locales, luego en línea, y con cada venta, Miguel donaba una parte a escuelas para que los niños tuvieran materiales de arte. Es lo que la abuela Lucía hubiera querido, le dijo a Tomás un día, mientras empaquetaban un pedido. Ella siempre decía que la luz debía llegar a todos. Tomás asintió, pensando en cómo su hijo había encontrado una manera práctica de extender el legado. Los años pasaron, y el mundo cambió de formas que Javier nunca habría imaginado, ciudades más altas, cielos más llenos de luces artificiales, días que corrían más rápido. Pero en medio de todo eso, el faro seguía siendo un ancla. Sofía, ahora una directora reconocida, lanzó un largometraje basado en la historia, esta vez con actores conocidos y una producción más grande. La película viajó por festivales, ganando premios y tocando corazones en lugares tan lejanos que ni Lucía lo hubiera soñado. Miguel, por su parte, convirtió Luz de Lucía en una marca global, y las lámparas llegaron a hogares de todos los continentes, cada una con una pequeña tarjeta que contaba la historia de Javier y su hija. Un día, Tomás, ya anciano, llevó a sus nietos, los hijos de Sofía y Miguel, al parque donde todo había comenzado. Era una tarde tranquila, con el sol pintando el cielo de dorado. Sacó una cometa del baúl del coche, una réplica exacta de la que Javier y Lucía habían volado tantos años atrás. Los niños, emocionados, corrieron con el hilo en las manos mientras Tomás los miraba desde una banca. La cometa subió, bailando con el viento, y por un instante, cerró los ojos y sintió que estaba allí con todos ellos, Javier, Lucía, Clara, Sofía, Miguel. Tú y yo contra el mundo, murmuró, y una brisa suave le rozó la cara, como una respuesta. Cuando Tomás partió, el faro original seguía en el museo, pero su luz se había multiplicado. Estaba en las películas de Sofía, en las lámparas de Miguel, en las cometas que los niños seguían volando cada verano.
Estaba en las historias que se contaban alrededor de mesas en todo el mundo, en las lágrimas de quienes veían la película, en las sonrisas de quienes encendían una luz de Lucía en sus casas. Javier y Lucía habían comenzado con un amor pequeño, en una casa humilde bajo una lámpara tenue, pero ese amor creció hasta iluminar lugares que nunca vieron. Y en las noches claras, cuando el cielo se llenaba de estrellas, algunos juraban que podían ver dos luces brillando un poco más fuerte que las demás, un padre y su hija, juntos para siempre, guiando a todos los que miraban hacia arriba.